Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Un elemento más que podrás colocar en tu altar es la bebida, y en este tutorial te enseñaré a tejer en crochet una botella con su tarrito. Les muestro la lista de los materiales. Iniciamos tejiendo con hilo color arena. Está entre gris muy claro y beige. Es hilo delgado doble. Hacemos un anillo mágico. Enseguida 3 cadenas. Y dentro del anillo vamos a tejer 12 macizos, contando ya las 3 cadenas. Acuérdense que los macizos los cerramos en 3. La segunda vuelta la iniciamos con una cadena y vamos a tejer en medio punto 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente y así hasta terminar la vuelta. 2 juntos 1, 2 juntos 1, nos deben quedar 18 puntos. La vuelta número 3 la iniciamos con 3 cadenas y ahora vamos a tejer en varetas sobre la primera vuelta, entre la vuelta 1 y 2, en ese mismo espacio donde tejimos los medios puntos, 2 varetas juntas y una vareta en el siguiente. Aquí estamos ocultando la vuelta de medio punto, entonces vamos a repetir 2 juntos. Recuerden que estamos tejiendo ahora en varetas, que esas las cerramos en 2. 2 juntos 1, 2 juntos 1 hasta terminar la vuelta y nos deben quedar nuevamente 18 puntos. Terminamos de tejer nuestras primeras 3 vueltas que fueron en color arena. Aquí ya cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a iniciar ahora en color mostaza. Igual es hilo delgado doble del mismo que utilizamos aquí, solo que diferente color. Vamos a tejer una vuelta, no importa en dónde comiencen, de punto deslizado. Y vamos a tejer un punto deslizado en cada punto hasta terminar la vuelta con 18 puntos. La tensión debe de ser media, ni apretado ni flojo, para que pueda entrar la pieza que va a llevar dentro como soporte. Terminamos de tejer los 18 puntos deslizados y la vuelta la vamos a cerrar como todas las demás. En el primer punto hacemos nuevamente un punto deslizado. Las siguientes 3 vueltas las vamos a iniciar con 2 cadenas y vamos a tejer una vareta en cada punto. En total pues nos deben quedar 18 varetas en cada una de las vueltas. Tenemos que entrar exactamente en medio de la cadena que hicimos en el punto deslizado y tomar la cadena que queda atrás en color arena. Y así hacemos el punto. Y así hasta terminar la vuelta. Vamos a tejer 3 vueltas en color mostaza de 18 varetas cada una. Terminamos ya de tejer con el color mostaza. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora con el mismo hilo, pero en color crema, igual doble, vamos a repetir la vuelta de punto deslizado. Un punto deslizado en cada punto hasta terminar la vuelta con 18 puntos deslizados más el punto deslizado de cierre. La vuelta número 9 se inicia con 2 cadenas y vamos a tejer en cada punto una vareta hasta terminar la vuelta con 18 varetas en total. Terminamos de tejer en color crema, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Retomamos el color arena y vamos a hacer una vuelta de punto deslizado. Al finalizar esta vuelta tejemos una vuelta de medio punto
Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Cada una de estas dos últimas vueltas lleva 18 puntos en total. Terminamos de tejer esta pieza. Ya le coloqué dentro el fragmento de tubo plástico, que es los que traen este tipo de hilo con el que tejemos las carpetas. Ahora también dentro voy a colocar un pedazo de esponja, que son los que traen los medicamentos. Vamos a tejer ahora el asa del tarro. Dejamos aproximadamente en la hebra de inicio unos 50 centímetros de hilo. Y ahí empezamos a hacer el anillo mágico. Enseguida una cadena y dentro del anillo 5 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Cerramos la vuelta con un medio punto en el primer punto que tejimos. Enseguida vamos a tejer 17 cadenas. En la cadena número 16 vamos a tejer 5 medios puntos nuevamente. Ahora damos vuelta y así por encima pasamos el hilo y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante y vamos a continuar con el hilo que dejamos pendiente. Ahora con el hilo que dejamos pendiente y una aguja lanera vamos a pasar por las cadenas hasta el otro lado, cuidando que no se frunza el tejido. Hay que tensar conforme se va cosiendo hasta terminar. Llegando al otro lado hacemos un remate para que no se mueva el hilo de ese lugar. Damos vuelta y hacemos lo mismo. Nuevamente pasar el hilo por cada una de las cadenas. Terminando acá hay que hacer un remate, cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera. Para la siguiente pieza vamos a utilizar hilo color crema sencillo en una sola hebra. Y sobre 3 de sus dedos van a enredar 20 veces sin apretar. Terminando, lo detenemos por el centro y con el hilo con el que estamos enredando vamos a dar una vuelta así y luego otra, siempre hacia enfrente. Esta gasa que se formó la pasamos a través de todos los hilos, la colocamos en el centro y apretando aquí para que no se deslice el resto del hilo vamos a tirar de él, miren, hasta ahí, y vuelvo a hacer lo mismo. Doy vuelta hacia enfrente, una segunda vuelta y la gasa que se formó la coloco sobre todos los demás hilos y tiro de ella. Con 3 veces ya no se va a zafar. Y aquí ya podemos cortar el hilo, unos 2 centímetros más o menos hay que dejar, y hacemos 4 piezas iguales. Aquí ya están nuestras 4 piezas. Las vamos a tomar del centro y a meter así, y ahí ya queda la espuma. Y como toque final le coloqué unas cuentas planas que vienen ya por metro, que se usan como para hacer tarjetas o invitaciones, pero ustedes le pueden poner el color y el diseño que quieran. Es nada más para darle un toque de luz, y así es como queda. Iniciamos esta pieza en color arena, es hilo delgado y lo vamos a utilizar doble.
Hacemos un anillo mágico. Enseguida 3 cadenas. Y dentro del anillo vamos a tejer 11 macizos, que con las 3 cadenas serían 12 puntos en total en esta primera vuelta. Para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto en el siguiente, 2 medios puntos juntos y un medio punto solo, 2 juntos 1 hasta terminar la vuelta con 18 medios puntos. La vuelta número 3 se va a iniciar con 2 cadenas y vamos a tejer en varetas, 2 varetas juntas, tomándolas desde la vuelta número 1 y una vareta sola. Esta vuelta va a cubrir la vuelta de medio punto que hicimos anteriormente. Tejemos 2 varetas juntas y una vareta sola hasta terminar la vuelta con 18 puntos nuevamente. Aquí terminamos ya de tejer con el color arena, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a continuar con hilo de la misma clase, delgado, doble en color oro o mostaza. Iniciamos en cualquier lugar del tejido y vamos a tejer una vuelta de punto deslizado con una tensión media, ni muy suelto el tejido ni muy apretado, para que no reduzca el contorno y quepa el soporte que se le va a poner por dentro. En total nos deben quedar 18 puntos deslizados. Hacemos 2 cadenas y vamos a tejer una vareta en cada punto hasta terminar la vuelta. En total nos deben quedar 18 varetas. Debemos de atravesar el gancho por la mitad de la cadena en color mostaza y completa la cadena en color arena, y de ahí ya sacamos el punto y tejemos la vareta. Vamos a tejer 2 vueltas en total con 18 varetas cada una. Terminamos de tejer estas 3 vueltas en color mostaza, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a cambiar de color. Ahora va a ser igual, hilo delgado, doble en color café claro. Y vamos a repetir estos pasos de hacer una vuelta de punto deslizado, después varetas, una en cada punto, pero en vez de 2 vueltas, ahora en color café vamos a tejer la vuelta de punto deslizado más 3 vueltas de varetas. Terminamos de tejer en color café una vuelta de punto deslizado más 3 vueltas de varetas. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y cambiamos de color. Nuevamente con color mostaza vamos a tejer una vuelta de punto deslizado, 18 puntos deslizados en total más el punto deslizado para cerrar la vuelta y una vuelta más de vareta. Terminamos de tejer la vuelta número 12. Aquí ya le coloqué dentro el fragmento de tubo, que es de los que desocupamos de los hilos que usamos para tejer carpeta. La siguiente vuelta la vamos a iniciar con 2 cadenas y vamos a tejer una vareta incompleta, una segunda vareta incompleta y la cerramos juntas. En el siguiente punto una vareta sola, después una vareta incompleta, una segunda vareta incompleta en el siguiente punto y lo cerramos juntos, una vareta sola y así hasta terminar la vuelta. 2 varetas cerradas juntas arriba, una vareta sola, 2 varetas cerradas juntas arriba, una vareta sola. Terminamos con 12 puntos en total. Ahora vamos a tejer 2 vueltas más con 12 varetas cada una.
Y al finalizar esas 2 vueltas cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Terminamos de tejer en color mostaza. Ahora, como lo hemos venido haciendo en cada cambio de color, vamos a tejer una vuelta de punto deslizado. En este caso vamos a tejer ahora con color arena y 2 vueltas de varetas, una vareta en cada punto. Terminando cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Terminamos ya de tejer nuestra botella. Esta última vuelta en color arena la vamos a voltear. Debe quedar con la vista hacia afuera. Y ahora le voy a colocar estas cuentas planas que ya vienen con su propio adhesivo en el lugar de la etiqueta. Es solo para que brille un poco, pero ustedes le pueden poner bordadas algunas letras, la marca, o incluso imprimir en algún papel el diseño que tenga alguna de las bebidas que a ustedes les gusten. Y así es como quedan ya nuestras botellas. Terminamos nuestra manualidad. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.